Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte del lenguaje, sí que todavía nos quedan algunos conceptos eh, por ver. Entonces, lo que primero que tenemos que tener en cuenta es acerca de la historia del lenguaje, o sea, no ya de dónde viene el lenguaje, cómo se originó, sino cuáles son los orígenes en el estudio del lenguaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente de la frenología, ¿sí? Sobre esta rama que en realidad lo que intentaba hacer era localizar a nivel del cerebro, o sea, en cada estructura en particular como una función, o sea, que realmente quedó totalmente en desuso, o sea, porque no es válido en los viales, sabemos que existen estructuras que se relacionan con algunas funciones, pero que en realidad por sí solas no son válidas, sino que necesitan trabajar en conjunto para poder desarrollar la función en forma completa. Así, en el año 61, Broca describió un caso de una paciente que la llamó Tan Tan, porque era lo único que la paciente podía decir, o sea, podía expresar, o sea, y que luego, realizando los estudios anatomopatológicos, se descubrió que la lesión se encontraba a nivel de la tercera circunvolución del córtex frontal lateral izquierdo, ¿sí? Y no del córtex frontal orbital, como decía el mapa frenológico, así que se usaba en esa época, y que esto coincidía justamente la localización de esta área con las diferentes áreas motoras que se encuentran a nivel del lóbulo frontal. Wernicke, ¿sí? Más o menos en el mismo año, también estudió las características que se producían a nivel de diferentes lesiones del lenguaje, donde a diferencia de lo que había descrito Broca, así que era una repetición, ¿sí? De un determinado fonema, él lo que observaba era que cuando se le hablaba a una persona, esta persona respondía, pero no era adecuado lo que expresaba. Eh, entonces, bueno, nuevamente, o sea, cuando realicé el estudio de estas lesiones, o sea, a nivel anatomopatológico, lo que descubrió era que esta lesión se encontraba a nivel del lóbulo temporal, o sea, muy cercana del área auditiva. Es decir, que recuerda que yo les había dicho que el cerebro, lo que, o sea, la evolución, digamos, lo que tiende a hacer es economizar dónde se van a ubicar las diferentes estructuras de forma tal que la información pueda llegar rápidamente. Es por eso que la corteza, digamos, auditiva se encuentra cercana al área de Wernicke. La Segunda Guerra Mundial justamente fue un momento épico para el estudio de las alteraciones del lenguaje, porque justamente diferentes investigadores, y entre ellos Luria, que se las acabo de mencionar, o sea, estudiaron a aquellas personas que habían tenido lesiones de balística en el cerebro y por ende alteraciones del lenguaje, y empezaron a ver qué era lo que sucedía con cada uno de ellos, y luego, mucho más reciente, con el advenimiento de las neuroimágenes y los estudios funcionales, se pudo ubicar o localizar en forma más exacta qué áreas eran las que se ponían en funcionamiento cuando se producía, por ejemplo, se le hacía una persona que escuche una palabra, ¿sí? Que se enciende el área de Wernicke, ¿sí? El área auditiva, qué pasa cuando una persona ve una palabra, que se encienden las regiones occipitales, qué pasa cuando una persona habla una palabra, o sea, cuando expresa una palabra, emite una palabra, o sea, que se prenden las áreas motoras, a la de Broca, y qué pasa cuando una persona piensa en una palabra que se enciende con todo el lóbulo frontal, ¿sí? Y otras regiones también. Entonces, como veníamos diciendo, el lenguaje es importante porque va a impregnar toda la vida de una persona, ¿sí? Desde que nacemos hasta que somos adultos, que dependiendo del uso que hagamos del lenguaje, vamos a tener éxito o vamos a tener fracasos. Por ejemplo, si uno se presenta a una entrevista laboral, dependiendo de lo que diga, dependiendo cómo se exprese, puede ser que se quede con el trabajo que quiera, o bien no puede haber estudiado mucho y presentarse en un examen, y si se pone muy nervioso, capaz que no le salen las palabras o no encuentra, digamos, la forma de expresarse adecuadamente y por ende no le vaya tan bien como debería haber leído. Que nos permiten justamente transmitir nuestros pensamientos y nuestras ideas, que pueden ser ricas, que son novedosas, que son exclusivas.
Así que también, dependiendo justamente a cómo nos expresamos, va a determinar de cierta forma cómo nos comportamos socialmente y va a ser un regulador y estructurador de la personalidad. Entonces es importante que podamos diferenciar el lenguaje de la lengua y del habla, o sea, considerando que el lenguaje, como hemos visto hasta ahora, en realidad es un concepto más abstracto, porque habla de la facultad o capacidad que es propia del ser humano, mientras que la lengua, como ella allí, se hereda socialmente. ¿Por qué? Porque la encontramos no solamente como sistema o instrumento de comunicación, sino que también se da en una región específica, y el habla es individual, ¿sí? Está fuertemente relacionada con nuestro desarrollo cognitivo, o sea, intervienen mecanismos psíquicos, fisiológicos y físicos, y que se va a ir modificando dependiendo del medio en el cual nos vayamos a desarrollar. Entonces, para que nos podamos expresar, o sea, para que podamos hablar, es importante contar con un aparato fonador que se encuentre desarrollado. Si este aparato fonador está justamente formado por un conjunto de órganos que van a facilitar la producción del sonido. Dentro de las estructuras que lo van a formar tenemos los órganos respiratorios, los órganos de la fonación y los órganos de la articulación. ¿Por qué? Porque necesitamos, o sea, contar con un sistema respiratorio que sea indemne, que nos permita la entrada y la salida de aire en forma adecuada, de los órganos de la fonación, como la laringe, la faringe, ¿sí? Nuestra nariz, o sea, que esté libre, esté despejada, o sea, que no tengamos ninguna alteración a nivel de los cornetes, y que los músculos de la boca y de la cara, o sea, puedan funcionar en forma adecuada, ¿sí? Es decir, que tengamos un paladar, que no tenga ningún tipo de lesión, que podamos contar con nuestros dientes, que los músculos de la lengua se encuentren en forma adecuada para permitirnos moverla sin ningún tipo de dificultad. Es decir, que este sistema lo que hace es ser un sistema bioacústico, es decir, nos permite transformar la energía muscular en energía acústica, de forma tal que cuando respiramos, o sea, cuando inspiramos, el aire pueda pasar y llegar a nuestro sistema pulmonar sin generar ningún tipo de ruido o sonoración, mientras que cuando necesitamos expresarnos, ya sea que tengamos que hablar, que tengamos que gritar, o sea, se produzca una tensión en estas cuerdas vocales y estas vibren y nos permitan generar el sonido. Bien, ya desde el siglo XIX, ¿sí? O sea, volviendo a lo que tiene que ver con las estructuras cerebrales, ya se conocía que el cerebro izquierdo y el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, si bien trabajan en forma conjunta, los dos no cumplen estrictamente con las mismas funciones, es decir, que tienen características que van a variar. Por un lado, el hemisferio izquierdo se lo ha asociado fuertemente con un pensamiento más lógico, con un pensamiento lineal, o sea, con el lenguaje, con la escritura, o sea, con las matemáticas, y con el control de los movimientos de la mano derecha. Es decir, ya desde el siglo XIX se sabe que el cerebro está lateralizado. Mientras que el hemisferio izquierdo, perdón, mientras que el hemisferio derecho va a controlar justamente el hemicuerpo contralateral y se va a relacionar con un pensamiento mucho más holístico, con las funciones de la creatividad, de la música, del arte, de la expresión emocional, ¿sí? Es decir que si asociamos lo que es cerebro y lenguaje, vamos a encontrar que en el hemisferio izquierdo se van a desarrollar principalmente los procesos lingüísticos de fonología, morfología y sintaxis, mientras que en el hemisferio derecho tenemos la entonación y la pragmática, es decir, esta capacidad que nos va a permitir ser irónicos, hablar con doble sentido, establecer metáforas, o sea, sin embargo, si bien se ha diferenciado las diferentes funciones ¿sí? que podría cumplir cada uno de estos hemisferios, no son independientes, sino que uno requiere en forma imperiosa del otro para poder expresar un lenguaje adecuado. Entonces, si hablamos acerca de las funciones que existen a nivel del lóbulo frontal, vamos a ver que el lóbulo frontal, ya dijimos, presenta unas estructuras que corresponden a áreas motoras, por ende son responsables de la parte motora del lenguaje. Nos permiten la abstracción verbal, ¿sí? O sea, la capacidad de comprender situaciones más complejas.
facilita el análisis, la síntesis, tiene la capacidad de juicio, nos permite verificar errores, ¿sí? Desarrollar el pensamiento abstracto y va a influir fuertemente en la escritura. Si se produce una alteración a este nivel, vamos a poder observar que la persona tiene dificultades para seguir el hilo de la conversación, ¿sí? O sea, para seguir una secuencia, ya sea en el habla o la escritura, o sea, el hilo de conversación, sea en el habla y en la escritura, poder seguir, por ejemplo, un cuento. Va a tener alteraciones a nivel de la motricidad fina, con lo cual va a tener dificultades para escribir, va a tener fallas atencionales, entonces eso también va a dificultar que pueda justamente seguir una secuencia. Va a tener alteraciones a nivel de planificación, anticipación, verificación de errores y alteraciones a nivel del pensamiento abstracto. A nivel del lóbulo temporal dijimos que tenemos no solamente el área de Wernicke, sino también el área de la audición. Entonces, justamente, una de las funciones va a ser la audición, discriminación de fonemas. Por otro lado, va a manejar las conductas. ¿Se acuerdan que en el interior tenemos el sistema límbico? Entonces, lo vamos a relacionar con el afecto, con las emociones y con las conductas sociales. Va a recibir, combinar e integrar estímulos auditivos, ¿sí? A través de las cortezas sensoriales, o sea, va a poder integrar esa información con información que ya tenga almacenada, es decir, que lo estamos relacionando con la memoria, justamente, y con el recuerdo de las diferentes palabras, o sea, la denominación de objetos. ¿Por qué? Porque del sistema límbico, ¿se acuerdan que también forma parte del hipocampo? Ahora, cuando el lóbulo temporal se encuentre alterado, vamos a tener dificultades en distinguir los sonidos, es decir, no, el sonido, ¿se acuerdan que va a llegar? Pero no vamos a poder asociarlo en forma correctamente, entonces vamos a observar que puede haber errores en los dictados, errores en la escritura, y acá es importante hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer un buen estudio y ver si el problema es que hay una falla en la audición, o sea, en todo el aparato de la audición, o en realidad es una falla a nivel central. Vamos a tener una alteración en la denominación de las cosas, es decir, cuando le pidamos a una persona y le mostremos un objeto y le digamos, decime qué es esto, y la persona no pueda encontrar la palabra. A nivel del lóbulo parietal, entonces lo asociamos principalmente con la percepción y la sensibilidad táctil, ¿sí? O sea, para poder diferenciar el dolor, la temperatura y la textura, ¿sí? O sea, muy importante para que son las noxias táctiles. Va a participar en el movimiento de las articulaciones, ¿sí? O sea, la percepción del espacio en donde nos encontramos. Va a procesar la postura del cuerpo y el sentido posicional, y en su porción posterior ayuda en la comprensión del lenguaje escrito y el manejo de las relaciones gramaticales. Es decir, que va a asistir a Wernicke. Cuando se encuentre alterado el lóbulo parietal, o sea, cuando haya una lesión, vamos a tener dificultad en la sintaxis, ¿sí? Una dificultad en la escritura, en las matemáticas, en la orientación espacial en general, ¿sí? Mientras que por último, en el lóbulo occipital, sabemos que allí encontramos las áreas de la visión, por lo tanto va a ser el responsable de la recepción, el análisis, la interpretación e integración de estímulos visuales, va a sintetizar, codificar y transformar esos estímulos visuales simples e incomplejos, es decir, va a tener la capacidad de poder recibir todos los estímulos por separado y luego poder integrarlos, ayudado obviamente por las áreas sensoriales, y va a influir en el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque justamente a través, no solamente, digamos, la información se va a ir incorporando desde el punto de vista auditivo, sino también desde el punto de vista visual, es decir, que van a tener dos procesos de memorización. Cuando se genere una lesión a este nivel, lo que vamos a observar es que no hay un reconocimiento visual de números y letras, ¿sí? Entonces eso va a generar una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura, y se acuerdan que también habíamos visto que también, o sea, no relacionado al lenguaje, pero que sí podíamos tener una lesión a nivel del lóbulo occipital, y eso que la persona no pueda reconocer otro tipo de estructuras, como por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho las caras? Que era la prosopagnosia. Bien, entonces, si bien tenemos, digamos, cómo todos los hemisferios van a cumplir con determinadas características y van a influir sobre el desarrollo del lenguaje, decíamos también que tenemos dos áreas que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje. Por un lado, el área de Broca, ¿sí? Que es el área frontal
se encuentra a nivel frontal lateral izquierdo, ¿sí? O a nivel del lóbulo frontal, o sea, donde se encuentran las áreas motoras, que justamente la función es la de la articulación de la palabra, o sea, me permite poder expresar la palabra. Va a coordinar el movimiento del agua, ¿sí? Ayudado por los ganglios de la base y por el cerebelo. Y por el otro lado tenemos el área de Wernicke, que se encuentra a nivel temporal y que su función va a ser justamente encontrarse cercano al centro auditivo para poder transformar esas ideas en palabras. Bien, entonces, cuando hablamos de gramática, nos estamos refiriendo en realidad a las diferentes normas y principios que van a organizar justamente el lenguaje. ¿Sí? Se la conoce también como el arte de hablar y escribir correctamente una lengua. Es decir, es lo que nosotros vamos a adquirir en la escuela primaria cuando nos enseñan las diferentes estructuras dentro de una oración y cómo se pueden combinar. Que previamente, como ya habíamos dicho, al ingreso al colegio, uno aprende todas estas formas de expresión en la casa, de lo que escucha. Entonces, dentro de la gramática vamos a poder dividirla en 3 regiones. La morfología, que justamente es el análisis de la estructura de esas palabras, la sintaxis, la forma en la cual se van a relacionar esas palabras en una oración y cuál es la función que cumplen, y la fonética y la fonología, que justamente va a hacer es estudiar los diferentes sonidos del habla y de la organización lingüística respectivamente. Entonces, la morfología vendría a ser, o sea, la capacidad de diferenciar, si estamos hablando de un artículo, de un sustantivo, de un verbo, un adjetivo, la sintaxis, o sea, cuando hablamos de sujeto y predicado, ¿sí? Objeto directo, objeto indirecto, y la fonética y la fonología va a tener que ver con la entonación que yo le voy a dar a las diferentes oraciones o a las diferentes palabras. Entonces, se piensa que existen estructuras cerebrales que van a componer un enagrama funcional que dan soporte al armado gramatical del lenguaje. Si se acuerdan que yo recién les dije que Chomsky, o sea, pensaba que nosotros venimos al mundo con unas estructuras que son comunes a todos nosotros. Bueno, él habla justamente de que existe una gramática universal, es decir, que todos y todas tenemos esas estructuras cerebrales que van a hacer que podamos desarrollar el lenguaje de forma adecuada y funcional. Bueno, yo ya les mencioné, sí, que en la infancia, o sea, lo primero que se van a incorporar en los primeros 6 meses son las vocales y posteriormente las consonantes. Sí, a través de diferentes estudios, lo que se ha observado es que a muy temprana edad nosotros solamente tenemos 2 nodos semánticos, ¿sí? Los 2 nodos semánticos en realidad son las ideas que vamos a ir desarrollando. Esos nodos semánticos en un primer momento son lo bueno y lo malo, y lo lindo y lo feo. Y que posteriormente, ¿sí? A partir de los 25 meses, ¿sí? A partir de los 2 años, nuestra capacidad y desarrollo cognitivo va a estallar y se van a formar muchísimos nodos semánticos. Estos 2 nodos semánticos que nosotros tenemos son los que posteriormente se van a desarrollar en lo ético, cuando hablamos de lo bueno y lo malo, y lo estético, cuando hablamos de lo lindo y lo feo. ¿Por qué se ha estudiado, o sea, que tenemos solamente estos 2 nodos? Bueno, porque en un primer momento, o sea, la cara que nosotros vemos de nuestros familiares, de nuestra mamá, es la cara linda, y eso lo asociamos con algo bueno, mientras que cuando vemos la cara de un extraño o algo que nos asusta, eso lo relacionamos con algo feo y vendría a ser lo malo. Por eso un bebé llora cuando ve un extraño y sonríe cuando ve a su mamá. Entonces, para hacer un uso adecuado, ¿sí?, del lenguaje, o sea, tenemos que tener obviamente una correcta grabación de las palabras. Y eso va a ser lo que va a constituir la memoria declarativa. ¿Se acuerdan que cuando vemos memoria hablamos de memoria declarativa? Dentro de la memoria declarativa tenemos la episódica y la semántica. Pero bueno,
lo que nosotros vayamos a grabar, todo va a estar incluido en memoria declarativa. Y además, no solamente necesitamos tener una adecuada grabación de palabras, sino también necesitamos tener un adecuado aprendizaje de la musicalidad de esas palabras o del idioma. ¿Por qué? Porque dependiendo a la musicalidad y a la entonación que le vayamos a dar, que se denomina prosodia, vamos a querer decir una cosa u otra. Y vamos a ser más o menos convincente con lo que queramos decir. Por eso, cuando hablamos, o sea, y para darle expresión, tenemos que utilizar las exclamaciones y las interrogaciones, que cuando escribimos son fundamentales que podamos ponerlas. Por ejemplo, cuando uno manda un mensaje de texto, si uno no utiliza la puntuación o no utiliza los signos de exclamación o de interrogación, el otro, o sea, la otra persona que me está leyendo puede ser que no entienda qué le esté queriendo decir, si es una pregunta, si es una afirmación, si es una exclamación, no puede inferir si estoy contento, si estoy triste, si estoy enojado. Entonces, además, o sea, es necesario que no solamente produzcamos un correcto armado gramatical, también hagamos un correcto uso de estos signos lingüísticos para tener una correcta estructuración justamente de el lenguaje. Y este correcto uso gramatical me va a permitir hacer un adecuado uso y que mi lenguaje sea funcional. Y para que se desarrolle esta funcionalidad, no solamente entonces van a participar estructuras corticales, sino también subcorticales. Y esta funcionalidad justamente es la que me va a permitir poder comunicarme y expresarme y ser entendida. Bien, hay otras características que se relacionan con el lenguaje, como por ejemplo la música. Si recién veníamos hablando de la entonación, de la prosodia, justamente eso lo que hace es darme musicalidad a lo que yo digo. No es lo mismo decir, me siento bien, que no convenzo a nadie, creo diciendo me siento bien, ¿no? ¿Cómo te sentís? No, me siento bien. O sea, uno con el tono, o sea, puede modificar justamente lo que está queriendo decir. Bien, pero por otro lado, más allá de esa musicalidad, se ha asociado la música per se con el lenguaje, porque permite justamente generar diferentes sensaciones en el cuerpo. Entonces, la Real Academia Española sí ha definido a la musicalidad como una melodía, como un ritmo y armonía que se combinan. Nosotros, de hecho, tenemos ritmo y melodía en nuestro lenguaje, más allá de que si cantamos o no lo hacemos. Y que justamente va a depender de una sucesión de sonidos que van a tener que estar modulados correctamente para que puedan ser recreados en el oído. Y además es un arte que combina los diferentes sonidos de la voz humana, que se pueden combinar con instrumento, para poder justamente generar sensaciones en el cuerpo. O sea, motivando la sensibilidad, la alegría o la tristeza. Entonces la prosodia, que era eso que estábamos hablando hace un ratito, tiene que ver justamente en la capacidad que tenemos de ponerle música al lenguaje. O sea, que va a estar favorecido por los diferentes elementos culturales que tengamos y que me va a permitir generar emocionalidad. Entonces, la música es la integración, ¿no?, de todos los componentes a través del proceso cerebral complejo. ¿Por qué? Bueno, no solamente va a depender de la palabra, sino también va a depender de la capacidad que tenga de poder desarrollar diferentes ritmos. Entonces, no solamente van a participar las estructuras ya mencionadas, sino que también van a intervenir otras estructuras que se las has estudiado hace, no, digamos, no hace poco, pero que son recientemente, que han sido recientemente descritas, que son las neuronas en espejo. De forma tal que cuando yo observo, que también son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, porque significaría que cuando yo observo a otra persona, o sea, realizando algún tipo de actividad, o sea, se me van a encender las mismas áreas de mi cerebro. Entonces, eso favorecería la incorporación
de la información. Entonces, cuando nosotros escuchamos una pieza musical que va a ingresar, ¿sí?, por nuestra área auditiva, esa información decimos que tiene que ir a las diferentes regiones del cerebro para poder ser procesada y posteriormente percibida. Isabel Pérez, sí, que es una investigadora, ha realizado un modelo de cognición musical. Ella lo que plantea es que uno puede tener el habla alterada, pero que como el proceso de musicalidad, o sea, viaja por otras vías independientes, una persona capaz que puede tener una fase, o sea, una alteración a nivel del lenguaje, pero si le ponen musicalidad a lo que está diciendo, puede expresarse. Entonces, ella lo que arma, o lo que desarrolló, fue un modelo que tiene dos sistemas que funcionan en forma independiente. Entonces, por un lado es un sistema que va a procesar la melodía y que se le denomina sistema melódico, y por otro lado el sistema que procesa el tiempo y se le denomina proceso temporal. Entonces, a través de la resonancia magnética funcional, se observa que la música va a generar la activación de diferentes áreas de la corteza cerebral similares a las que activa el lenguaje verbal, incluyendo la activación del área de Broca. Entonces, pacientes que tienen pérdida en sus capacidades para el lenguaje hablado mantienen sus habilidades musicales, sugiriendo que puede ser un mecanismo cerebral independiente para la generación de la música. Entonces, estas áreas que se pondrían en funcionamiento se las denomina áreas paraverbales. ¿Por qué? Porque no son las áreas que intervienen en la expresión de la palabra, pero que sí permiten que una persona pueda seguirse expresando a través de otra metodología. Como dice acá, o sea, se encuentran a nivel del lóbulo temporal, que equivale al lenguaje, pero en el hemisferio no dominante, ¿sí? Es decir, en el hemisferio derecho se encontrarían. Entonces, otro ejemplo es el de un compositor ruso, o sea, que presentaba afasia de Wernicke, es decir, tenía afasia de comprensión, pero sin embargo pudo escribir la Quinta Sinfonía, ¿sí? Supuestamente porque se piensa, de acuerdo a estos estudios, que son otras entonces las áreas que estarían participando. No es que solamente el lenguaje se termina una vez que se produce esta lesión. Por eso es tan importante la estimulación y la rehabilitación neurocognitiva por la plasticidad cerebral, porque nosotros tenemos diferentes áreas que pueden suplir de forma parcial aquello que se nos vaya a lesionar. Sí, obviamente con otros métodos y con otras formas, pero bueno, capaz que una persona, o sea, yo tuve la semana pasada, no, pero hace ya 2 semanas, un paciente que había tenido una ACV y que estaba con una fascia de expresión, una fascia de, sí, está bien, una fascia de expresión. El paciente, o sea, entendía perfectamente, pero tenía dificultades para poder articular la palabra, pero a través del canto, o sea, sí lo podía hacer. No lo podía hacer, o sea, en forma habitual, como cuando uno está hablando, o sea, manteniendo un diálogo, pero si yo le empezaba a cantar y él seguía el ritmo que yo le proponía, o sea, podía generar frases cortas, ¿no? O sea, tampoco era que un diálogo muy extenso, pero sí, por ejemplo, podía decir su nombre, podía decir de dónde era, dónde vivía, que si yo se lo preguntaba en forma directa, sin música, no lo podía hacer. Entonces, la música justamente tiene este poder de generar diferentes respuestas, ¿sí? Desde el punto de vista motor y desde el punto de vista emocional. Y obviamente tiene un papel importantísimo a nivel del sistema límbico y paralímbico. Además, o sea, va a influir o va a actuar en forma directa sobre el núcleo accumbens. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del núcleo accumbens cuando vimos memoria adictiva? Y decíamos que está relacionado con el placer, de forma tal que el núcleo accumbens se va a activar cuando escuchemos música agradable. Y su funcionalidad, la funcionalidad de la amígdala, entonces va a disminuir cuando escuchemos música relajante. ¿Se acuerdan que la amígdala
es también una estructura subcortical que forma parte del sistema límbico que se va a activar, por ejemplo, en las situaciones de peligro. Entonces, si yo escucho algo agradable, o sea, por un lado voy a sentir placer y encima es relajante, o sea, esa ansiedad que puedo llegar a tener va a disminuir. Entonces, el sistema, digamos, de placer que se me va a activar es, bueno, muy similar, como dice acá, al de la ingesta de comida, de drogas y de actividad sexual. Entonces, cuando cantamos, tenemos que tener en cuenta que utilizamos las mismas estructuras cerebrales, pero en su máxima expresión. Y sobre todo, o sea, como le vamos a poner mucha entonación, mucha musicalidad, o sea, vamos a tener, digamos, funcionando al máximo, por así decirlo, o con mayor fuerza, toda el área, o sea, contralateral del hemisferio dominante. Por eso, o sea, esto era más o menos lo que les contaba yo con el paciente con ACV, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la tartamudez, cuando una persona canta, o sea, la tartamudez desaparece. Bueno, y vamos a lo último, que serían las patologías del lenguaje. O sea, ¿qué pasa cuando el lenguaje se altera? Sí, que ya lo habíamos visto cuando hay funciones cognitivas, ¿sí? Vamos a tener una afasia. Estas, creo, no me acuerdo si eran estas nuevas definiciones, eran muy parecidas, donde tenemos una pérdida o alteración adquirida del lenguaje debido a una lesión cerebral, que está caracterizada por la alteración en la producción y en la comprensión, ¿sí?, del lenguaje. Es decir, nosotros habíamos adquirido el lenguaje en forma habitual, o sea, la persona lo adquirió en forma habitual, pero de repente sucedió algo que generó una alteración. Desde el punto de vista etiológico, bueno, podemos tener lesiones a nivel frontal, a nivel temporal, a nivel parietal, del hemisferio izquierdo. Las causas más frecuentes suelen ser por ACV, puede ser un traumatismo encefalocraniano, sí, puede ser un tumor o puede ser una demencia. Lo más frecuente de observar es con ACV, en las demencias lo vamos a observar principalmente asociado a alteraciones en la memoria. ¿Cómo se van a clasificar? Bueno, vamos a tener afasias que son no fluidas y afasias fluidas. Dentro de las no fluidas tenemos principalmente las alteraciones que se producen a nivel del área de Broca. Si pensamos o recordamos que el área de Broca es un área motora, es decir, que tiene que ver con la articulación de la palabra, con la expresión, y se nos produce una lesión a ese nivel, entonces la persona va a tener una alteración para poder hablar en forma adecuada. Y por eso se la llama afasia no fluida, porque al paciente le cuesta hablar. Entonces tenemos una alteración a nivel del lenguaje espontáneo, una alteración a nivel de la denominación, o sea, cuando le presentamos un objeto, la persona no me va a poder, o va a tener dificultades para decirme qué es. Va a haber alteraciones a nivel de la repetición, cuando yo le pido que repita una frase, por ejemplo, no lo va a poder hacer. Va a tener alteraciones a nivel de la lectoescritura, ¿sí? Va a tener agramatismos, perdón, va a tener alteraciones en... no, nada más. Y va a tener justamente conservada la comprensión, ¿sí?, y el lenguaje automático. Es decir, respuestas, o sea, que sean automáticas. Por ende, la persona va a entender lo que yo le estoy diciendo, pero no va a poder darme la respuesta adecuada como quisiera. El problema con las afasias de Broca, o sea, es que la persona se angustia mucho porque entiende y quiere hablar y no puede o no le salen las palabras o las palabras se le traban. ¿Sí? Otras causas de afasias no fluidas son alteraciones a nivel transcortical o una alteración global, ¿sí?, de todo el lóbulo frontal, pero que son menos frecuentes, o sea, el 2% nada más, o sea, los más característicos, pero... Luego tenemos las afasias fluidas, y donde la alteración que se produce con más frecuencia, o sea, como observamos, es en el área de Wernicke. Entonces lo que tenemos es una alteración en el discurso espontáneo, o sea, la persona tiene dificultades para comprender lo que le estoy diciendo, pero no tiene ningún problema para hablar. Entonces, la alteración que se produce en el discurso espontáneo no es porque la persona no puede hablar, sino, o sea, todo lo contrario, que habla, pero es totalmente incoherente. Aparecen parafasias, un lenguaje sin sentido,
Una dificultad en la denominación de las palabras, o sea, repiten palabras y oraciones, es decir, tienen alteraciones a nivel de la perseveración o perseverancia, o sea, que la persona dice una palabra y no puede frenar, sino que la repite varias veces. La comprensión es lo que está alterado, y también la lectoescritura. También pueden haber alteraciones a nivel de la conducción, ¿sí? Recordemos que el área de Broca y el área de Wernicke se encuentran unidas a través del fascicular 4, entonces que se produzca en realidad una alteración en la conexión entre esas dos áreas. Y pueden haber otro tipo de afasias como ser anómicas, o sea, una dificultad en la denominación solamente, o a nivel transcortical. Entonces este es un cuadrito, o sea, de todos los tipos de afasias que se podrían llegar a producir, o sea, no es para que ustedes lo aprendan, solamente es para que vean que existen diferentes tipos, o sea, nosotros lo vamos a reducir solamente a lo que son afasias de expresión y afasias de comprensión, que son las más frecuentes de observar y las más características. Pero lo importante es esto, cuando nosotros estemos en un consultorio, entonces lo que tenemos que hacer es una exploración completa. Entonces, vamos a hacer una exploración verbal. Vamos a observar cómo habla ese paciente, si tiene repeticiones, o sea, o si puede repetir, si yo le pido que repita una frase, si lo puede hacer correctamente, si puede denominar, es decir, si le muestro objetos, el paciente me puede decir qué son esos objetos, si puede repetir series automáticas, es decir, yo le puedo decir dos vocales, por ejemplo, va y da, y que el paciente tenga que repetirlo 4 veces, que diga va, da, va, da, va, da, va, da, o sea, esas serían las series automáticas. Tengo que evaluar la comprensión verbal, o sea, el paciente entiende de lo que le estoy hablando, lo que estoy diciendo. Ay, espérense, fue. Puedo evaluar la lectura, le puedo dar un fragmento a un paciente, o darle una hoja con unas palabras y que las repita, observar si aparecen palabras que están alteradas, así como pseudopalabras, darle oraciones completas y que el paciente las tenga que leer, o darle un fragmento de un texto y que el paciente no solamente lo tenga que leer, sino además me tenga que decir de qué se trataba. Entonces estoy evaluando tanto narración como comprensión. Vamos a evaluar la escritura, le pedimos al paciente que en una hoja de papel le damos un lápiz y que tenga que escribir una frase, le vamos a pedir que sea una frase completa o una oración. O sea, en nuestros pacientes añosos a veces es más difícil porque no tienen incorporado lo que es el sujeto y predicado, entonces pedirle una frase con sujeto y predicado se dificulta, pues el paciente le podemos decir que escriba algo que se le ocurra, algo inventado, y si no se le ocurre nada, le podemos decir que escriba acerca del tiempo. Y luego vamos a hacer la evaluación no verbal complementaria, donde justamente vamos a evaluar praxias, náuseas y funciones, y el resto de las funciones cognitivas. Bueno, ahora sí, esto era lo último.